Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos entre nuevas distracciones, explorando películas, series y todo tipo de nuevas creaciones, recorriendo el mapa en busca de nuevos aliados. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Tenemos por aquí a una manía que se acaba de suscribir, muchas gracias. 18 meses, ojo. Toma ya. Grazie Una mille. máquina. Pues mira, os quería comentar, ya que hemos hecho la pausa, esta semana, para los que estéis en directo, y hace unos meses ya, para los que nos estáis escuchando en diferido, se ha hecho el 9º lanzamiento de la Starship. No sé si habéis visto algo, os habéis enterado, ¿no? No, la verdad que no. Pues no, es la primero. O sea, esto que has dicho me ha pillado completamente fuera de juego, así que no, me temo que no sé nada. Pues martes noche, a las 11 de la noche aquí en España, y bueno, en principio salió bien, despegó y pasó el umbral donde habían explotado en la séptima y en la octava. Pero en el séptimo petó y cayeron los trozos cerca de las Bahamas, Cuba, por ahí, toda esa parte. Y era porque habían vibraciones en uno de los tubos de alimentación de combustible de los motores, donde está el combustible, ¿vale? Dentro de la bahía. Y en el octavo vuelo explotó muy cerca del tiempo en el que explotó en el séptimo. Entonces todo el mundo se pensaba que seguía siendo el mismo problema, que no habían conseguido arreglarlo. Y resulta que no, que el problema era otro. O sea, ya habían arreglado lo del séptimo y en el octavo se ve que hubo un fallo en la mezcla de combustibles en uno de los motores y petó. Y dio la casualidad que petó pues casi en el mismo segundo que petó en el anterior. Y esta vez pues han conseguido sobrepasar ese tiempo. La Starship ha volado y lo que no han conseguido hacer es la liberación de los simuladores del Starlink que tenían que hacer, que llevan queriendo hacerlo desde el séptimo, y eso ha fallado en esta también. Luego el encendido del motor para simular una reentrada en la atmósfera, y después la entrada, porque parece ser que han tenido otro fallo diferente, aún no se sabe bien, en uno de los laterales de la Starship ha empezado a expulsar combustible y ha hecho que la Starship empezara a dar vueltas descontroladamente, ¿vale? Entonces, la entrada ha sido a lo bestia y se ha deshecho, se ha reventado en mitad de la reentrada atmosférica. Así que ahí se ha quedado. Pues joder, madre mía, menuda. Iba a decir que había sido una entrada triunfal, pero parece que no, ha sido más bien entrada explosiva. Es una pena, porque yo creía que tenían ya algunas cosas atadas, pero oye, supongo que esto no es ni a la una, no es ni a la primera, a la segunda ni a la tercera, sino que esto es de prueba y error. Y bueno, pues a ver, Elon Musk tendrá que seguir. Yo creo que tendrá que posponer un par de años más el vivir en Marte. Imposible. Este año lo llegan seguro, vamos. Era este año, ¿no? El que tocaba por sus primeros cálculos hace años. Sí. Más o menos, sí. Yo Sí, creo que así que. no, ¿era el 26 o era...? Eso es lo que dicen ahora, que en el 26 quieren llegar a Marte. No, entonces ya debería haber sido, creo, ¿eh? Según Pero a las... Marte con la nave sola, sin personas. No creo que les dé tiempo ni de coña. No, ya. No Yo creo debería, que pero ya no van se mal. sabe. O sea, sí, todos los errores que has dicho, yo creo que o una de dos, o sucede aquí un milagro o es imposible. No, el tema está en que es la versión 2 de la Starship. Entonces, con la versión 1 lo tenían todo este proceso, lo tenían súper controlado. Entonces, ahora con la versión 2 están ahora intentando coger datos, porque el séptimo vuelo, que fue el primero que falló por las vibraciones, ya era el primer vuelo de la versión 2, entonces explotó, no consiguieron hacer nada. El octavo también explotó, tampoco consiguieron datos. Y entonces en este tercero han conseguido coger más datos, pero no lo suficientes para... Porque en los anteriores no habían podido coger casi datos. Entonces ahora han cogido más para seguir avanzando en el encendido del motor, en la reentrada y todo. A ver en el décimo qué hacemos. Ya se verá. A Marte. Directos, sin pasar por la casilla de salida. Correcto.
Bueno, pues otra cosa que iba a comentar. Estamos ya encarando la recta para el evento nuestro, ¿vale? El Refugio del Aventurero, se llama igual que el podcast, y será en Cañellas, Barcelona, el 4 y 5 de octubre. Así que los que estéis por ahí o queráis venir, pues ya os podéis ir apuntando a la fecha y venir de visita o como queráis. Aún queda algún huequecito para venir como están. Para los que estáis en directo, los que estáis en diferido ya no, porque cerraremos la posibilidad de estar en stand el 31 de julio, ¿vale? Entonces no creo que lleguéis a tiempo ya para eso. Pero los que queráis venir a chafardear va a estar guay. En principio, así dando alguna pista, más o menos, aún no lo tengo cerrado del todo, pero sí que me han dicho que podrían venir las asociaciones del Señor de los Anillos, de Harry Potter, de Star Wars, Star Trek y Dune. Casi nada, todo sci-fi al final, tío. No, Entonces- totalmente. Entonces si todos al final vienen, vamos a tener por ahí bastante movimiento de gente con cosplays y sobre todo de ponencias, porque muchos de ellos no vienen a pasarse con cosplay, sino que vienen a hacer una ponencia para explicar pues cada uno el mundo que quiera, ¿no? Entonces, pues nada, esperamos que vengáis y que lo disfrutéis. Vamos, que va a ser más ciencia sillón que fantasía, ¿no? El evento. Bueno, el Harry Potter también es fantasía y el Señor de los Anillos es fantasía, así que hay un que poquito de todo. De Star Trek, de Stargate, ¿y qué más has dicho? No, Stargate no, Star Trek, Star Wars y Dune. Star Wars y Dune. Es que vienen 3 grandes, ¿eh? Hombre, Faltan los de A Star ver, falta cerrarlo todo, a ver si conseguimos que vengan y ahí disfrutar. Y ya que estamos, pues Faltaba- también escuchar nuestra música, que vamos a hacer allí en el evento. Vamos a presentar las últimas 6 canciones que faltarán por publicar, porque a fecha del evento habrán unas 7 canciones subidas en Spotify, iTunes Music, Amazon Music y todas estas plataformas. Y entonces allí en el propio evento se presentarán las últimas 6 que serían del primer libro. Así que quien quiera escucharlas ahí en directo, en la presentación, pues también, que lo sepa, que estaremos ahí. solo faltaba Final Fantasy, pero bueno, ya sino para siguientes ocasiones. Estaría guay una asociación también de Final Fantasy, estaría guapo. Estaría guapísimo. O sea, ¿dónde hay eso que me apunto? Pues no lo he buscado, igual existe alguna. Ahora, luego se me acuerdo lo busco. Joder. Bueno, alguna Descubriremos- existirá. Otra cosa es que esté por aquí por la zona de Barcelona y tengan suficiente movimiento y gente como para hacer estas cosas. A lo mejor es una asociación más en plan petit comité donde hacen cosas para ellos o lo que sea, no lo sé. Y me Lozan dice que montes una, que él se apunta. No, Dani, a lo mejor tú debes de efectivamente montar una y eres el presidente. Yo me apunto, dice. Punto, ¿eh? Yo también. Pues todos a disfrazarse. Ya Venga, podéis escoger cosplay de un personaje. personaje o del Final Fantasy XIV que puedes ir en plan más genérico. Allí voy. Ahí tendríais que decidir quién tiene el mando. Está entre Alma y tú, Dani. O sea, ahí ya eso ya Víctor y yo ya no nos metemos. No necesito mando. Gabriel dice que va de Tifa. Ten cuidado, Gabriel, yo es que te cojo por banda, ¿eh? Bueno, pues bien, tras saludar como es debido y presentarnos ante nuestro terror favorito, entraremos en nuestra sala de cine, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. Por cierto, la sala de cine está un poco así en ruinas, con niebla y cositas así. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie El Rincón del Friki. Y esta vez toca hablar de Silent Hill, el videojuego. Hay lugares en los que no solo se pierde uno, también se encuentra con lo que más teme. Silent Hill no fue solo un juego, fue una puerta a una nueva forma de terror psicológico. Desde su niebla eterna hasta sus inquietantes criaturas, redefinió el género survival horror
y dejó cicatrices imborrables en la mente de los jugadores. Corría el año 1999 cuando un nuevo tipo de miedo se infiltró en los hogares a través de una consola gris, la PlayStation. Nacía Silent Hill, una obra maestra del horror, no solo por sus criaturas y oscuridad, sino por lo que sugería en la mente del jugador. La desarrolladora fue un pequeño y peculiar equipo dentro de Konami. El Team Silent no eran los más destacados ni los más obedientes de la empresa, pero sí los más creativos. Les dieron libertad y con esa libertad construyeron una pesadilla. Los inspirados por el cine inquietante de David Lynch o el horror atmosférico de Stephen King y la opresiva soledad de los sueños febriles, el juego se alejó del susto fácil, y menos mal, porque los de susto fácil no son de miedo, son de susto, y punto. Aquí, el verdadero monstruo era la mente humana. En Silent Hill tomamos el papel de Harry Mason, un hombre común en busca de su hija Cheryl, pero el pueblo al que llega está cubierto de una niebla densa y un silencio antinatural. No hay mapa que lo guíe, ni lógica que lo salve. A medida que se adentra en sus calles vacías y hospitales siniestros, descubre que la ciudad cambia y muestra realidades alternas. Una dimensión oscura, oxidada, plagada de monstruos simbólicos, le espera en cada rincón. Allí no solo enfrentará criaturas, sino sectas religiosas, antiguos rituales y un terror cósmico que lo obliga a mirar dentro de sí mismo. Porque Silent Hill no solo te persigue, te revela. Oh, épico. Pues ya está, chicos, ya sabéis. Ya está. Tanta charla. Y tras tanta Bueno. charla, es verdad. No. Oye, una cosa, la verdad es que yo estoy un poco confuso, debo decirlo, porque claro, he estado investigando y es que resulta que hay un juego que pone Silent Hill, pero no sé si forma parte también de todo el equipo que conformó toda esta saga de terror. Y es que este juego resulta que vas como en una casa abriendo puertas y resulta que cuando llegas al final vuelves al inicio. No sé si me he explicado bien. No lo conozco. Es un juego que en su momento también le daba bastante Rubius, creo que era el youtuber Rubius, que era básicamente que tenía que ir encontrando pistas a lo largo de la casa y que para que se abriera la puerta al fondo del todo, pues tenía que hacer antes una cosa, porque algo había cambiado de la casa. Y hasta que no encontraba eso que había cambiado, pues no podía continuar. Pero es que lo más raro de toda esta historia es que se llamaba, bueno, creo que tenía el mismo nombre, Silent Hill. Y claro, yo no sé si esto es una mera coincidencia o alguien que le ha robado el título, o no sé, o es otra versión de Silent Hill. Juego. Independiente de la saga, por así decirlo, porque los juegos son Silent Hill 1, Silent Hill 2 y 3, y ahora el remake del 2, pero entre medio sacaron uno que era el Silent Hill The Room, que es el que te estás refiriendo ahora. Y era diferente al resto porque, como dices, comienza en un apartamento, por eso se llama The Room. Es como una habitación, pero realmente es un apartamento. Tú estás encerrado en ese apartamento y tienes la puerta de salida con un montón de candados que no puedes abrir, obviamente, solo puedes mirar por la mirilla. A través de la mirilla vas viendo cosas en el rellano de vecinos que pasan y historias que pasan. Y también tienes las ventanas y a través de las ventanas ves la ciudad. ¿Qué pasa con eso? A mí me pareció juegazo en su día. Vas viendo cómo va cambiando la ciudad. Poco a poco, lo que es tu habitación, tu casa y lo de afuera empieza a cambiar. Empieza a aparecer una mancha pequeña en la pared que se va agrandando, empiezas a oír ruidos, empiezas a ver que fuera hay cosas raras y todo va, pues como en todos los Silent Hills, quien haya jugado ya lo sabe, todo va en decadencia. Y de eso va. Y luego tiene unida una trama de un asesino en serie, que bueno, eso no lo puedo spoilear, pero va unido a todo el tema de lo que pasa en la casa. ¿Qué pasa con Silent Hill en general? Que es terror psicológico, de ahí que sea tan chulo, entre comillas, porque lo que lo hace terrorífico, más que sus escenas de monstruos o sus escenas de, yo qué sé, de cuando cambia, porque sabéis que en Silent Hill una característica es que la realidad se va deformando. Entonces, tu entorno
cambia. Ahora está normal. Digamos que en Silent Hill, que esté la ciudad envuelta en la niebla, es el escenario bueno. Ahí estás tranquilo, entre comillas. Pero después cambia y se convierte como al plano oscuro, ¿no? Y es donde encuentras ya pues todas las paredes llenas de sangre o se convierten todas las paredes en metálicas, corroídas por el óxido, empiezas... Bueno, que es como una pesadilla. Y la gracia de toda la saga Silent Hill precisamente es esto, es cómo se te va metiendo el terror en la mente, es un terror psicológico. Y los monstruos que aparecen suelen ser representaciones de lo que los personajes tienen en la mente. De ahí que sea tan introspectivo. Muchas de las cosas que pasan realmente no sabes si están pasando de verdad o pasan en la cabeza, en la mente o en otro plano de los personajes, porque está todo relacionado con ellos. Como que Silent Hill está como si fuese maldita, pero maldita que atrae a la gente que tiene, por así decirlo, algo en la conciencia que les pesa y juega con ese pesar, con ese miedo, con esa angustia y juega con su mente, tanto los monstruos como los personajes que salen en la trama, porque entre todo el caos de ciudad, que está todo roto, está todo destruido, una niebla increíble, no hay ni un ser vivo, te encuentras algunos personajes que están ahí como si no pasase nada. Como si todo fuese normal y corriente, como en una cafetería tomando algo, es como todo muy extraño y es todo personajes que representan algo que él tiene en la mente, ya sea la culpa, ya sea su ira, ya sea, depende de qué personaje, le representa algo de lo que él tiene en la cabeza del tejemaneje que tiene en la propia cabeza el protagonista con el que estás jugando. Pero no solo interactúas con otros personajes que tienen que ver contigo, que también, pero también hay personajes que tienen sus propios asuntos. Es decir, te encuentras a otros personajes que, por ejemplo, tienen sus traumas. Si os acordáis, vamos a poner la segunda parte, que es la que más fresca tengo ahora. El personaje que te encuentras nada más llegar al pueblo es una chica que está buscando la tumba de su madre, que no la encuentra por ninguna parte. Y también perdió a sus dos padres. Y entonces esta chica está como perdida en el cementerio mirando y tú dices, ¿qué hace esta mujer aquí en medio de la nada? No hay nada por ninguna parte, hay bichos, pero ella está a lo suyo y es como que se encuentran, interactúan, se dicen unas cuantas cosas que ninguno comprende muy bien, como si fuera una suerte de sueño onírico, una pesadilla más bien. Y esto pasa recurrentemente, luego te la vuelves a encontrar en otro lugar y dices, ¿qué hace aquí? No lo sé. O el tipo gordo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que te lo encuentras en un cine, en el remake te lo encuentras en un cine, en una bolera y comiendo pizza y dices, pero ¿cómo está este hombre aquí tan tranquilo? Además, es gracioso cuando te lo encuentras en el cine porque está en un cine completamente vacío, comiendo palomitas, viendo una pantalla vacía. No están poniendo ni película. De esto que ponen, que van a poner algo pero no llega a empezar. Pues así, y ahí lo tienes comiendo palomitas. Y dices, ¿qué hace este señor? Pues va a lo suyo, no se interesan tampoco por ti, porque ellos tienen sus propios traumas. Y yo creo que de eso va Silent Hill. Pero yo no sé si son sus propios traumas o son los traumas de él representados en personajes. Yo creo que Porque, no. a ver, no quiero spoilear cosas de la historia, pero el que tú dices, el que está en el cine, te lo encuentras en un apartamento, creo que antes del cine, todo angustiado y que hay un cadáver al lado y pregunta y él no, yo no he hecho nada, ¿sabes? Está la ciudad plagada de monstruos y de cadáveres y de cosas, pero es como que, ¿sabes? Es que yo creo que es parte de su mente, de una parte de él. Igual que la chica está en el cementerio buscando la tumba de su madre, pues como él que va a la ciudad en busca de su mujer. Entonces, yo creo que todos esos personajes son fruto de cosas de su cabeza. Pero todos ellos tienen su propia trama personal, ajena a la del protagonista. Claro, porque si no, yo creo que es porque si no sería muy evidente si te lo dicen y parece que sea, pero yo creo que es como una historia que se crea para creer que son otros personajes que hay en la ciudad, pero luego todo es como hay algunos personajes que incluso durante la trama van muriendo, pero siguen apareciendo. Sí, pero yo creo que es que confluyen en Silent Hill por la razón que has dicho al principio, que atrae a ese tipo de gente.
Sí que hay personajes que están directamente relacionados con el protagonista, como puede ser María en el segundo. Esa es producto de él, o sea, solo es para él, es su línea argumental. La niña, bueno, que no voy a spoilear, ¿vale? Pero el que lo entiende, lo entiende. Esos sí que son personajes para él. Pero luego, el personaje del gordo, el personaje de la chica. No me acuerdo qué más personajes hay después en el 2. En el primero tienes el personaje de la policía, tienes el personaje... En el primero es que es más... es un poco diferente. Es menos psicológico en ese sentido, aunque Yo también. creo que sí, también, pero es menos. Pero yo por lo que entendí del 2, claro, es que sin spoilear es difícil. El Sí. del gordo, que es como que es más asesino, Mm. tiene que ver con cosas que él tiene en la cabeza también, ¿eh? Es como su parte de agresividad o de culpa de lo que, ¿sabes? Es que no, por no spoilear, no sé si tú te acuerdas de cómo es el 2, porque no sé si has llegado hasta ese punto también. Yo me acuerdo de la primera parte, que la jugué no hace tanto también, o sea, del anterior, del 2 del anterior. Y yo creo que no tienen que ver con él. Confluyen, pero no tienen que ver con él. Esos en concreto. Creo. No lo sé, no lo sé. Porque luego, por ejemplo, el personaje de la chica tiene su propia trama, su propia trama que es una trama de abusos. Y no se dice directamente, pero es súper jodida. Es una trama de su padre, de abusos, y eso se representa en los enemigos que salen cuando está ella por ahí, que son completamente dantescos y no vamos a hablar de ellos, pero también decir que en el remake se han cortado un poco, pero en el original salían cosas que pese a tener muchísimos peores gráficos, daban a entender cosas que decías, hola. Y cuando los especialistas, que hay mucha gente por ahí que busca, ya sabéis, hasta la mínima cosa, el mínimo significado, te explicaban qué querían decir, flipabas. O sea, es en plan, vale, no quiero saber más, he perdido mi infancia, ¿vale? Es en plan, me explota la mente. La chica en cuestión es. ¿Os referís a Civil? La chica esta que. No. Ese es el primer juego, civil, Ah, vale, ¿verdad? vale. Pero en el del segundo, creo que era Laura, me parece. La niña puede ser. A ver, No la me trama, acuerdo, para los nombres soy malo en general, ya ni te cuento para acordarme de los nombres de todos los personajes de un videojuego. la trama del segundo es que el protagonista va a Silent Hill porque era el pueblo donde estaba con su esposa, que murió hace 3 años, ¿vale? Y le manda una carta, recibe una carta del muerto, de la muerta en este caso, y le dice que le espera en Silent Hill, donde tienen recuerdos, lo cual te hace pensar que Silent Hill realmente es un pueblo real en la realidad, pero tiene su vertiente chunga. No hemos visto el pueblo real, siempre hemos visto la parte chunga. Mira, hay dos personajes en el Silent Hill 2, es Laura y María, por lo... Sí. Sí. Ah, o sea que no estás del todo seguro. O sea que Pero estás lanzando. en Silent Hill no puedes estar Confirmada. seguro nunca de nada. Es una locura ese juego. No puede estar seguro. Literalmente. Bueno, Eso es. a ver, lo que sí que podemos estar seguros que hay una cosa que sí que que sí que me gusta. A ver, yo es que la verdad es que los confundo todos, pero sí que es cierto que hay una cosa que es, desde mi punto de vista, que los personajes son personas como tú y yo. Bueno, salvo Alma, Alma no cuenta porque es bruja, entonces ella queda descartada, pero sí que es cierto que son personas que no tienen ninguna cualidad, podríamos decir, que destaque. No son especialmente fuertes o rápidos, son personas que dices, bueno, pues de la media y que les pasan este tipo de cosas. O sea que yo creo que empatizas muy bien, o sea, empatizas con ellos y que básicamente a través de todas sus capacidades que no se salen fuera de lo normal, no destacan de la media, pues tienen que ir resolviendo todos los acertijos que se les plantean. Sí, a ver, a nivel físico, a nivel de esto, no son ningunos superhéroes. Al final es verdad que es un videojuego, tienes una barra de vida, tienes tus cosas, pero a nivel mental, créeme que no sé, espero que no nos parezcamos ninguno a ninguno de los personajes de allí, porque mentalmente están todos fundidísimos, con traumas bastante jodidos. Que a Silent Hill, la propia ciudad, aprovecha y los usa contra ellos. Es que yo creo que si no tienes esos traumas, tú no entras a Silent Hill. Eso es muy probable, ¿eh? Sí, o sea, solo entras si estás en el pozo más absoluto o si eres una persona pues como la hija del primero.
¿vale? Claro, ahí hay otro motivo también. Pero vamos, que los del primero también estaban todos los que estaban ahí, todos los que rezaban, todos los que hacían, todos los que rodeaban a la niña estaban igual, o sea, totalmente metidos en su propia pesadilla. Entonces es como un mundo de pesadilla en el que te vas moviendo. Es como si tú tuvieras tus traumas más jodidos de la vida, si tuvieras alguno, que no todo el mundo tiene, y te metieran directamente en esa pesadilla a revivirlo de unas maneras horribles, representando además con enemigos todos tus traumas. O sea, si por ejemplo, yo qué sé, tu padre te pegaba con un palo, pues te aparecerán bichos con palos similares al de tu padre y te tratarán de pegar como tu padre. Por poner un ejemplo tonto, ¿vale? No es así, pero es un poco la representación del trauma. En el Silent Hill Vale. 2, el Joder, pues esto me protagonista... perdona que te interrumpa, pero esto me recuerda un poco a la escena de Divergente, cuando ¿cómo se llama? El padre de Tobías le daba, bueno, no era con un palo, era con el cinturón, pero que ha sido, mientras lo ibas contando y me ha salido la escena, porque además todos los personajes de Divergente tienen que enfrentarse como a sus traumas, a sus miedos con el suero este que les inyectan. Entonces, y todos ellos lo pasan bastante mal, pero aquí parece ser que es al revés. No es que se sumerjan en sus sueños, sino que es que se sumergen en un pueblo donde todos los traumas les atacan. Sí, sí, Es sí. Tú, guay tú porque propiamente crea sí, los bichos de ese lugar. pero es que lo guay también es que vas físicamente a ese sitio. O sea, es una mezcla de, no es solo que estés en tu cama y te lo estés montando en la cabeza, sino que físicamente van en, por ejemplo, es como, pongamos un ejemplo. Tú, Dani, tienes un trauma muy gordo, ¿vale? Y coges el coche para ir a trabajar y vas cruzando pues por esa carretera tan bonita que tienes con los pinos y demás y los árboles y de repente te llega una niebla y te metes a Silent Hill. O sea, realmente tú has entrado físicamente a Silent Hill. Has cruzado una dimensión. Por eso, en la ciudad, para el que no lo sepa, la ciudad de Silent Hill la puedes descubrir, es una de las gracias. Vas por las calles, vas entrando a lugares, vas entrando a tiendas, a cafeterías, todas muy chungas, claro. Y las calles están cortadas. Las cortan o bien con una especie de armatoste o bien con un abismo que cae al abismo, o sea, al infierno. Entonces, Como eso si ya se hubiese abierto la tierra en dos en la calle y no puedes cruzarla. Hay una grieta infinita hacia abajo. Exacto. Entonces es como un poco como un plano diferente de pesadilla donde tú entras trayendo todo lo que tienes contigo. Es lo que yo saco en claro de Silent Hill. ¿Pero te puedes caer por esa grieta en el juego? A ver, no, tú en el juego no, pero una persona que fuera ahí se caería, entiendo, y saldría otra vez viva, porque esto ya ha pasado en el juego. Que el personaje parece que muere, pero no está muriendo. Luego lo ves en otro escenario, despierta, ¡oh! Ahí las leyes físicas son diferentes. En el juego no, no te puedes caer por la grieta. No, Es al final como, las grietas están para cortarte el camino en la ciudad. Puertas cerradas, lo típico que necesitas es alguna llave. Tienes que ir a algún edificio, a la biblioteca de la ciudad. Entonces te obligan a ir, pero la calle que es más cercana para ir está cortada y te obliga a callejonear, ir por callejones, meterte en unos apartamentos, salir. Entonces es un poco la manera que tiene el juego de guiarte en lo que es la trama y que no te desperdiques por ahí, básicamente. Pero claro, lo han hecho de manera en la que eso, hay una niebla súper espesa que no se ve nada, hay criaturas por doquier. Lo único que te informa de si hay criaturas que eso pone muy nervioso es una radio, que cuando empiezas a oír un sonido de distorsión en la radio es que tienes algún bicho cerca. Entonces, a la medida que se va aumentando la distorsión, vas más cagado, no hay más. O sea, porque muchas veces ni los ves con la niebla. Es un terror, pues eso, psicológico. No es de sustos que alguno te dan, pero vas todo el rato en tensión en ese juego, todo el rato. Porque la radio, la niebla, el no puedo ir aquí, que estoy al otro lado de la grieta, sé que está el edificio, pues tengo que dar una vuelta del copón. Es todo el rato tensión. y más que nada es el terror viene del ambiente, más que de que te aparezcan bichos o que es el ambiente, todo lo que es que es la parte del terror que a mí me gusta. No ese terror que es, como dice Víctor, un susto. Te pegan un susto, ¡ah! Vale, que o sea, no tiene más relevancia. Pero es ese tipo de terror que te vas metiendo en él y que luego cuando apagas la consola oyes un ruidito en tu casa y dices, hostia, ¿qué es eso? ¿Sabes? Es ese tipo de terror.
Y De todas formas, tu trauma o el trauma más bien de Dani, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, es ponerse la cámara. Así que si Dani estuviera ahí, entonces lo que vería sería un ejército de reporteros y paparazzis tratando de tomarle una foto o hacerle un vídeo con sus móviles, con sus cámaras. Entonces ya me imagino a Dani corriendo diciendo ¡dejadme en paz, cabrones! ¡Dejadme en paz! Y todo el ejército persiguiéndole alrededor de todo el pueblo. Pero trauma como tal no considero que no poner la cámara sea un trauma, ¿eh? No me apetece y punto. Hay cosas que pueden traumar más que decir no quiero poner una cámara. hay cosas más traumantes en la No, vida. sí, a ver, también te digo, si yo voy a Silent Hill y mi trauma es ese, que me salgan webcams, o sea, cámaras y tal por ahí caminando y tal, creo que a lo mejor tanto miedo no me da. Mm. Un monstruo con forma de cámara. Vosotros Comiéndote. Cámara pensad, Monster. si fuera así, el trauma que vosotros podréis llevar, no tenéis que decirlo obvio, sería el que se representaría en Silent Hill cuando entraseis. O sea, lo que más os haya traumado en la vida sería lo que se representaría. Yo me imagino lo que se me representaría a mí. Por ejemplo, soy capaz de imaginar, no voy a hablar de ello, obvio, pero yo me lo puedo imaginar. Un ¿Sabes? vaso de Que no smoothie haber vacío. recibido la carta de Hogwarts. ¿Es ese, Alma? Pues vaya, qué desgracia. No es que no la recibiera, es que la rechazó porque era algo pobre para sus Eso capacidades. hiciste, Alma, qué fuerte. O sea, yo te cuelgo, o sea, yo hubiera deseado recibir esa carta y tú vas y la rechazas. Pues bueno, yo ya tengo mi trauma. O sea, me he quedado ya después de esto traumatizado. Bueno, el equipo original fue apodado Team Silent, como hemos dicho antes, un grupo de desarrolladores descartados de otros proyectos de Konami, que aprovecharon la libertad creativa para innovar sin muchas restricciones, ¿vale? En lugar de terror de sobresalto típico, pues apostaron por un terror atmosférico, de el miedo a lo desconocido, a la locura, a los traumas internos. Luego la niebla fue una solución técnica que disimulaba las limitaciones gráficas de la PlayStation, pero se convirtió en una de sus señas de identidad más aterradoras. Y luego la banda sonora, creada por Akira Yamaoka, mezcla música ambiental, distorsión industrial y silencios inquietantes. Su trabajo es clave en la experiencia emocional del juego. No, es que la banda sonora del Silent Hill, o sea, lo que es la música que sale, hace la mitad del efecto de terror. La mitad. O sea, es súper importante lo que escuchas, porque lo hacen muy bien. La música es súper horrible, pero es que los sonidos también, las mezclan, como has dicho tú, sonidos industriales que te rechinan, que te hacen como, de verdad, que lo que es la banda sonora es súper importante en Silent Hill. Súper. De hecho, el quien la compone creo que se llama Akira Yomaeko o algo, una cosa así. No Yamaoka. Akira Toriyama, sino Akira... ¿Cuál habéis dicho, Víctor? Akira Yamaoka. Eso, justo, Yamaoka, que es que, joder, también el problema es que acordarse de los nombres japoneses tiene tela. Ya tengo bastante con acordarme con el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, pero vamos, que efectivamente, el que ha dicho Víctor, Akira Yamaoka, fue el creador de toda la banda sonora y efectivamente, porque es que cambia muchísimo incluso en las películas o en las series, cambia muchísimo una escena dependiendo de los sonidos y de la banda sonora que haya detrás. Pongamos, por ejemplo, no sé, la película de Tiburón. Si en vez de si de repente escuchamos la banda sonora que hay, que no me acuerdo cuál era, pero que era muy incesante, ponemos la de la banda sonora de Adela en la pradera, pues es que tú ves al tiburón y te quedas como patidifuso, en el sentido de que pierde muchísimo la escena. Entonces, sí que es cierto que para momentos de tensión, momentos en los que quieres meter terror psicológico, pues la banda sonora y los sonidos hacen bastante. Díselo a Hans Zimmer, que película en la que pone banda sonora, película que vale el doble solo por ello. O sea, la música de Ese es Hans otro... Zimmer te levanta una película, ¿eh? O sea, para mí, No, personalmente, total. te levanta una película. Es un crack. Es un Sí, crack. sí, sí.
Sí, sí. Por ejemplo, la de Piratas del Caribe, a ver, creo que esta no la hizo él, pero la banda sonora me parece bestial. O sea, es de las mejores bandas sonoras que he escuchado. O sea, hay tres en mi top list que son Piratas del Caribe, Star Wars y la del Señor de los Anillos. Estas tres sagas tienen unas bandas sonoras que es para quitarse el sombrero. Datos curiosos que tiene el juego. El diseño del pueblo, ¿vale? Se basa en Centralia, un pueblo real en Pensilvania, que fue abandonado por un incendio subterráneo de una mina, que lleva décadas ardiendo. O sea que aún está ahí el incendio, ¿vale? Luego también está lleno de referencias al cine y literatura de Jacob's Ladder, Hellraiser, The Mist y el ya mencionado Stephen King. La criatura Pyramid Head de Silent Hill 2 se convirtió en un símbolo de castigo y el trauma, y ni siquiera aparece en el primer juego. Es que sobre ese personaje, es que claro, que es lo que decía Lozano en el chat. ¿Se considera que spoiler de un juego del 2000? A ver, como está el remake, a lo mejor ahora sí, pero claro, es que lo que representa ese personaje en el 2, pues tiene tela también. De hecho, yo, una pregunta que quería hacer, el Pyramid Head, ¿no recuerda al monstruo este que aparece, no sé si era en Resident Evil 3 o 4, que es también un... O en el 7 o en el 8. Lo colaron el de Silent Hill en las películas de Resident Evil. Otra cagada, como un campanolo de las puñeteras películas de Resident Evil. Es como ya no solo me he cagado en la saga de Resident Evil, sino que encima me equivoco, porque supongo que fue un error, porque si lo hicieron adrede ya vamos, es para darle una medalla al que se le ocurrió. Voy a poner a Pyramid Head en Resident Evil, en las películas. Porque sí, ¿por qué no? Es como si me ponen a Sephiroth también. ¿Por qué no? Venga, para adentro. Yo creo que lo hicieron a propósito. No creo que en todo el proceso de desarrollo, de creación del Pyramid Head y del guión y de todo, nadie se diese cuenta de que ese tío no es de esa saga. Claro, pero con la misma no se me ocurre que nadie dijese, oye, quizás esto no entra. No entra. Yo creo que dijeron, ya la hemos liado pardísima con esto, no tiene nada que ver con los juegos, pues le metemos un Pyramid Head y que ya acaben de explotar todos los fans, hombre. El famoso Y lo consiguieron, de perdidos al río, ¿no? Ya puestos. Sí. Nada, pues era simplemente eso. Sí que es cierto que... A ver, yo creo que en Resident Evil, claro, como hay tantas películas, ya llegaba un momento en el que, como era siempre la misma historia, pues quisieron poner un villano pues más espectacular, pero es lo que dice Dani, cometieron un gravísimo error en poner al villano de una saga completamente diferente que no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno, increíble. Ahí yo no sé si les demandaron por esto, No creo, porque ya lo que estaban haciendo las películas no tenía nada que ver. O sea, es lo que decimos siempre. Si esas películas no las llaman Resident Evil y les ponen cualquier otro nombre, pues ahí está. Han puesto un malo que se parece al de Pyramid Head. Pero claro, como se llaman Resident Evil, pues ya ahí tienes el incendio a tope. Pero por supuesto también no puedes poner los nombres de los personajes que salen en la saga, porque si no estás en las mismas. Tú pones Apocalipsis Zombie y dentro salen Chris, Jill, Claire y demás, pues a lo mejor sigue oliendo raro y aparece un Némesis y no, que huele raro. Sí, Lo que sí. dice Lozano en el chat, dice los guionistas, ¿vale? ¿Sabes ese juego de terror de la Play? Hay que sacar un bicho nuevo. Dice, claro, el Resident Hill. Resident Evil, correcto. Muy bien, Pues nada, ya estamos pidiéndole a Ubisoft o a una de estas compañías que lo haga. Dani seguro que le encanta. Dani es el primero en probarlo. Sí, ahora como lo que ha dicho Nini, o sea, Alma en el chat, dice que el Pyramid Head hubiese dicho Stars. Hubiese sido la hostia ya. Exacto, ya. No, sí, Bueno, sí. pues mira, el juego además también tiene varios finales, algunos trágicos, otros más esperanzadores, e incluso uno tipo broma, donde todo era una abducción alienígena. No sé si alguno de vosotros lo habéis visto, esos finales. Yo lo he visto, pero en YouTube. Porque para sacar esos finales hace falta Dios y ayuda de pasarse el juego de unas maneras que no tengo yo moral para eso.
pero está al final del perro, al final del fin. Vamos a dejarlo hasta. Yo os animo a que los busquéis. Del nuevo no lo sé, pero del segundo, del Silent Hill 2, antiguo, por favor, mirad los finales, es que son. Tiene ningún sentido. Yo 3/4 de lo mismo que Alma, ¿eh? O sea, la verdad es que, a ver, con un final yo creo que ya tenía bastante y es que el problema es que al final, como son juegos en los que tienes que hacer tantas cosas, rebuscar, que si avanzo, luego retrocedes y al final cumplir tantos requisitos, que llega un momento que dices, mira, para desbloquear todos los finales, es que una cosa es que seas fan y otra cosa es que seas un fan empedernido, lo que es que vas a la muerte o hasta el infierno para cumplir todos los requisitos, pero es que yo ni soy ni lo uno ni lo otro, así que ya con uno cumplí, me di por satisfecho, tic en la casilla y a otra cosa mariposa, se acabó la historia. Pero hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Depende del juego, sí. En Baldur's Gate te he sacado todos los puñeteros finales que hay, o sea que todos. 1300 horas y pico de jugar a ese juego lo avalan. Qué A grande. ver, también depende del videojuego. O sea, hay videojuegos en los que yo, por ejemplo, también sí que me he matado a completar todos los trucos, o sea, en sentido de completar todos los bonus, todas las misiones, Los logros. conseguir el máximo por ciento de las puntuaciones. En su momento, yo, por ejemplo, en el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, yo no paré hasta completar todas las misiones y todas las fusiones que habían escondidas. O sea, yo no paré hasta completarlas. Tardé lo mío, pero al final cuando lo conseguí dije, ya está, lo he conseguido. Ahora sí que puedo decir abiertamente y claramente que me he pasado el juego al 100%. Mira, hay otro dato curioso que a ver si vosotros lo habéis hecho este. Dice que en Silent Hill 3, ¿vale? Si usas el micrófono de la PS2 en cierto momento, el juego reconoce tu voz y la incorpora como parte de la ambientación. ¿Qué dices? ¿Cuál? En el En el 3. tres, En el 3, ni idea. Ese no Creo lo, que no lo el 3 no lo llegué a jugar. yo No sí, estoy yo seguro. pero no sabía yo ese truco ni de coña. O sea, Yo aparte, al 1 y al 2 los jugué 100%, pero al 3 diría que no lo llegué a jugar. No sé si... Claro, es que no sé el 3 de qué play fue. pues ya no me acuerdo. Es el de la chica, la protagonista es chica No, para entonces no lo he jugado. que empiezas en un centro comercial. No, si no lo has No, no, jugado. Mm. no, entonces no lo he jugado seguro. Es el más flojillo de los tres. Va muy, muy a saco ese juego, muy a saco, porque en los otros dos tienes tus periodos de muy a saco y tus periodos de un poco más tranquilidad. Es decir, se pasa eso y otra vez sale la ciudad, la niebla y tal. En el 3 es que va pum, 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 pum. Y me llegó a agobiar mucho, me acuerdo, en su día. Es Cuando de lo la Play 2, el 3. jugué. Pues no lo tuve. O sea, no lo compré. Sí tuve la Play 2, pero no llegué a jugarlo, por lo que sea. Mm. Pues nada, me acabas de explotar la cabeza, Víctor. Esto es como cuando alguien me dijo que en el Mario Kart había un bug por el cual podías, si hacías una cosa determinada, podías hacer que completabas las 3 vueltas sin tener que hacerlas. O sea, me acabas de explotar la cabeza. Esto es como esa cosa que me revelaron en su momento y no tenía ni la más remota idea. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Y con descaro, ¿eh? O sea, como en la política, básicamente. Pero vamos, o sea, qué sorpresas, qué cosas tiene la vida, ¿no? Mira, más curiosidades. El joven artista Takayoshi Sato, inicialmente relegado a tareas menores, creó una demo en 3D y amenazó con no compartir su conocimiento técnico a menos que se le permitiera diseñar personajes. Su persistencia lo llevó a encargarse de las cinemáticas y el diseño de los personajes del juego. El que no llora no mama, está Eso está claro. claro. No, total. Aquí hay que aprovechar, o sea, si tú tienes toda influencia que tú tengas, tienes que aprovecharla a tu favor para que, oye, tener cierto protagonismo. Pero sobre todo para que luego en los créditos finales aparezca tu nombre. Porque si no, luego la gente no sabe, ¿eh? La gente cree que eso se ha producido por arte de magia, cuando realmente has sido tú con no sé cuántas horas de trabajo que te has metido. Entonces, oye, que por lo menos te reconozcan el trabajo y, por supuesto, que te paguen. Esa es otra. Además, la saga de Silent Hill tuvo un problema legal, creo recordar, con el creador, que básicamente tuvieron unos problemas de lucha de poder por ahí y él dijo que ya no se iba a hacer ningún Silent Hill.
Y este último Silent Hill que se ha hecho, que es el remake del 2, ha tenido tanta fama y ha gustado tantísimo que ahora se están planteando hacer más juegos. Cosa que estaba desde hace años completamente, que ya no iba a salir absolutamente nada de más de Silent Hill, lo cual yo decía, pero ¿cómo es posible que no salga nada de esto, que es una mina? Pues lo han recuperado gracias al remake. Ha tenido bastante éxito, la verdad, el remake. Sí, dicen que es el Ya, a mejor veces videojuego que hay. ¿Por qué? de Porque es Silent Hill, dices. en general, como remake, dicen que es el mejor, porque es muy fiel al juego original, no cambia sustancialmente nada, lo único que hace es expandir zonas, porque obviamente aquí pues puedes entrar en más sitios y eso, pero sustancialmente es igual. Entonces, eso lo ha valorado la gente muy bien. No sé, y han respetado mucho el ambiente del primero y no sé, yo lo que he visto, que llegaba hasta el hospital solo, está muy chulo. Así es como se hace No. remakes. Mejorar lo del inicio, no hacer otra cosa totalmente diferente. Justo, Depende, a ¿eh? veces los remakes te sorprenden y lo mejoran todo, o sea, pero sí que es cierto que a veces ves remakes, ya sea de otras sagas, videojuegos o incluso contenido audiovisual, lo ves y dices, bueno, esto ha perdido bastante calidad, se lo podían haber ahorrado porque te destruyen el buen recuerdo que tú tenías antes. Entonces, pues bueno, te vas a casa con una decepción. Oye, yo prefiero que metan cosas nuevas también, ¿eh? Porque si no es otra vez a jugar lo mismo. Lo que dice Gabriel, dice, qué aburrimiento con tanto remake. Claro, porque si son iguales, al final sí es más bonito, pero aparte, un remake no es un remaster. Un remake es que es nuevo, ¿sabes? Yo, mientras mantengan la esencia de la historia original, todo lo que añadan de más, si no afecta, sigue siendo la misma trama, pero sea como contenido adicional, es como ver la versión extendida de una película. Sigue siendo la misma película, pero con cosas añadidas. Entonces eso no me molesta. Porque si mantienen la esencia de lo que era el original, que al final quieres el original que jugaste, pero lo que añadan, si va con sentido y acorde a lo que era el original y como añadido, a mí me parece perfecto. Dura más, tiene más jugabilidad, tiene más lore, más profundidad, no sé. Sí, o sea, que siempre y cuando esté justificado y que sume, que no reste, es decir, que vaya añadiendo pluses a la historia, pues bienvenido sea. Pero sí que es cierto que hay veces que ves, pues eso, remakes o historias o precuelas y secuelas de videojuegos y demás, que dices, esto, chicos, yo no sé quién es el guionista, pero bien se lo podía haber ahorrado. Claro, pero tener en cuenta que a lo mejor en aquella época, cuando hacían videojuegos, pues tenían una capacidad, unas limitaciones. Ahora con las nuevas tecnologías, los videojuegos, puedes expandirlos más, puedes crear un mundo mucho más interactivo que antes no podías hacer. Entonces, todas esas posibilidades las trasladas con la base del otro, con la historia, con todo, y le añades todo eso que hay hoy en día, al final es de agradecer, porque para jugar exactamente al original con mejores gráficos, ya jugué al original. Pero si me van a aportar alguna cosa nueva, alguna sorpresita, algún extra, alguna cosa más de algún personaje que quedó un poco así pues yo que sé, a la imaginación del jugador o de los jugadores, pues a mí todo eso me gusta. Sí, mira, aquí dice Lozar, el remake del Final Fantasy VII mantiene la esencia pero lo cambia. Pero es que lo que han dicho los desarrolladores en ese sentido es que lo que están haciendo ahora es lo que querían hacer allí en el 99 cuando salió el Final Fantasy VII, pero no pudieron porque tenían unos plazos y tenían que sacar el juego y no podían demorarlo más, entonces tuvieron que ir un poco a trompa talega y sacar lo que tenían. Entonces no pudieron explicar toda la historia tal y como querían explicarla. Eso es lo que han dicho. Entonces se supone que lo que están haciendo ahora con el remake, el rebirth y todos estos es adecuar la historia a como debería ser debería haber sido al principio. Yo no sé si esto es así, pero es lo que han dicho. Ya, pero al final, por no irnos mucho más allá, lo que Lozan lo sabrá, tú lo sabrás, que ha jugado al remake. A los miembros de Avalancha en el original, sí, están ahí, pero pues bueno, pues bueno, tampoco les coges cariño. En este, yo lloré por los personajes de Avalancha, ¿me entiendes? O sea, de unos personajes que te acuerdas de sus nombres porque eres un friki y lo has jugado 1000 veces, pero si no, como pasan un poco desapercibidos y en este te sacan las lagrimicas. Y Lozan lo sabe. También.
Bueno, a veces eso pasa, ¿no? Que es inevitable, pues eso, que la nostalgia y luego todo lo que ves, pues te influye emocionalmente. A ver, y no es lo mismo hacer un juego que 3 juegos. Entonces tienes mucha más cancha para hacer. A mí, por ejemplo, el Rebirth, me vais a tirar piedras, pero me ha durado 150 horas. Tiradme piedras si queréis, pero 150 horas, madre mía, 150 joder. horas el Rebirth. Entonces, quiero decir que sí, con el original, con el Final Fantasy VII original, le di la vuelta al reloj. ¿Os acordáis? Que a mí me dura 130 o así, el Rebirth. Ah, pues sí, pues mira. Y no me lo he pasado todo, porque me quedan las armas estas, o sea, no las armas, las invocaciones, que no me las he podido pasar. O sea, que Y todavía. algunos logros que te obligan a empezarlo en modo difícil para poder desbloquear cosas. O sea que todavía queda. Si quieres, queda. Hacen un juego partido en 3 partes, sí, sí, pero al final es como en 3 entregas. Pero bueno, mis libros son igual, o sea, es el mismo libro partido en 3, así y ahí está, ¿sabes? O sea, no es que sean una original, la secuela, no, es una historia completa. A mí eso me parece guay. Ojo que Lothar tampoco se queda atrás, ¿eh? 126 horas tiene él, o sea que tampoco está nada mal. A veces los lugares más oscuros no están en la tierra, sino en lo profundo de nuestra propia mente. Y en Silent Hill, todo lo que temes ya te está esperando. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida bebida, abandonaremos la sala de cine en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenéis el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto, y tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego el Instagram del programa, del podcast, es Refugio el Aventurero, todo junto. El de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Lo dicho, muchas gracias por haber estado con todos nosotros en esta famosa aventura y si queréis llevar a vuestra novia o a la suegra a un sitio espectacular, ya sabéis cuál es, Silent Hill.